Hola a todos, bienvenidos a otra sesión más de nuestro curso sobre filosofía de las matemáticas aquí en el Pensamiento en Llamas. Y bueno, cuando nosotros vemos este tipo como de proporciones matemáticas del estilo de 2 y 2 es igual a 5, bueno, pues evidentemente por nuestra formación tradicional en matemáticas, pues podríamos decir que esto es un error. Pero bajo otro tipo de consideración podríamos plantear si acaso es posible que una suma aritmética tan elemental como 2 y 2 es igual a 5 podría darse el caso, ¿de acuerdo? Y bueno, a partir de eso se plantea la posibilidad de algo que se conoce como pluralismo matemático, que bueno, para aquellos que le hayan dado seguimiento al curso de lógica y filosofía de la lógica que tuvimos aquí en el Pensamiento en Llamas, pues quizás estén un tanto familiarizados o les parezca un tanto semejante o cercano el término de pluralismo en el contexto tanto de matemáticas como de lógica, porque, digamos, esto lo vamos a ver más adelante, pues el pluralismo matemático es muy similar al pluralismo lógico en el sentido en el que, bueno, se habla, en pocas palabras, de una tolerancia, así en el sentido teórico, no en el sentido ético, político, este tipo de cosas, sino que se habla de una tolerancia entre sistemas matemáticos contrarios o, en pocas palabras, sistemas matemáticos que, en pocas palabras, moldean los teoremas tradicionalmente aceptados o tradicionalmente demostrados de una manera diferente o bien rechazan cierto tipo de teoremas matemáticos, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto que se los voy comentando o se los voy explicando de una manera muy general, simplemente es para que vayamos teniendo un acercamiento preliminar, ¿de acuerdo? Y bueno, dicho esto, pues ahora sí sería conveniente que diéramos como la definición de pluralismo matemático o al menos otra vez alguna especie de acercamiento preliminar para que nosotros pues nos pongamos a trabajar. Recuerden que pues al ser este un curso introductorio de filosofía de las matemáticas, pues estamos en la medida de las posibilidades dadas tanto por el famoso algoritmo como por un servidor, dando nociones lo suficientemente claras, precisas, introductorias para que ustedes pues en este tenor de ideas se pongan a tanto a investigar como a cuestionar por su propia cuenta. Y bueno, pues para ello, recuerden que aquí abajito va a estar la caja de comentarios, me pueden dejar todas sus dudas, comentarios, inquietudes que tengan, claro, que sean relevantes a la temática que estamos tratando, o bien, pues en el super chat que aparece aquí en los estrenos, que lo más seguro es que este video lo estrene en vivo, también me pueden dejar sus inquietudes, comentarios, etcétera, todo lo que gusten y manden en relación a la temática que pues estamos tratando de presentar, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo vamos a definir al pluralismo matemático? Bueno, pues lo vamos a definir como una postura en filosofía de las matemáticas y también en la matemática en sí. Ahorita voy a comentar un par de cosas al respecto. En donde, bueno, pues básicamente se cree que no existe algo así como la matemática. ¿Y a qué nos referimos con la matemática, así, el la con mayúsculas? Bueno, pues nos referimos, en pocas palabras, a que no existe dentro del pluralismo matemático, o no se cree que exista, algo así como una teoría matemática absoluta, de carácter monista, de carácter cerrada, que en pocas palabras nos pueda dar, por un lado, una matemática completa. Y entonces en este sentido es relevante lo que ya hemos mencionado de Gödel en sesiones anteriores. Brevemente les recuerdo que en la pestaña de listas de reproducción ustedes pueden encontrar una lista de reproducción creada respecto a las sesiones de este presente curso de filosofía de las matemáticas. Por lo que si tienes más dudas o de videos antes aludidos, pues puedes ir a ver esa lista de reproducción. ¿De acuerdo? Bueno, entonces cuando hablamos de que el pluralismo matemático no cree que exista algo así como la matemática, pues estamos diciendo que el pluralismo matemático no cree o no considera que exista, por un lado, un sistema formal matemático que en sí pueda demostrarlo todo y que por este lado o bajo esta consideración sea la única manera de concebir
a las matemáticas o la única manera de hacer matemáticas, ¿de acuerdo? Y bueno, en este tenor de ideas dentro de las propuestas de pluralismo matemático, por supuesto que a veces se suelen introducir cierto como propuestas de carácter pedagógico o didáctico que lo que pretenden hacer es como modificar el lenguaje formal de las matemáticas y entonces, por ejemplo, en vez de hablar de pues números arábigos en la aritmética, hablas como de figuras geométricas o de rayas o de estrellitas, etcétera. Todo ese tipo de modificaciones apuntan a una propuesta dentro del pluralismo matemático, para que vean cómo el tema del pluralismo matemático pues en realidad es muy rico, muy vasto. Y recuerden que pues también en este presente video vamos a decir varias cosas problemáticas que tiene el pluralismo matemático, porque curiosamente en la sesión pasada vimos cuestiones del pragmatismo matemático. Bajo esta nueva óptica o bajo lo que estamos tratando ahorita, vamos a ver cómo el pragmatismo matemático nos compromete con algo, nos puede comprometer, aunque no necesariamente, con algún tipo de pluralismo matemático, y de ahí, pues criticando estas consecuencias del pragmatismo matemático, que sería en sí el pluralismo matemático, que esto quiere decir que una vez que criticas al pluralismo matemático por ser una de las consecuencias de el pragmatismo matemático, puedes criticar por modus tollens, vamos al pragmatismo matemático. Pero bueno, ya nos iremos introduciendo a ello a lo largo del presente video, no se preocupen. Entonces es importante que ustedes entiendan que a nivel de filosofía de las matemáticas se cree que cuando hablas de pluralismo matemático no existe una sola matemática. Es decir, que la matemática estándar o convencional que de pronto tú aprendiste en la escuela, en la primaria, secundaria, qué sé yo, pues no es unitaria y en ese sentido no es la única verdadera. Esto es algo muy importante subrayarlo, más adelante se verá por qué. Y bueno, a nivel de la práctica de la matemática, bueno, se dice o se presume de existencias de pluralismos matemáticos en el sentido en el que pues a la hora en que nosotros aplicamos como el aparato formal matemático para describir ciertos fenómenos, bueno, pues si se concede que la complejidad de un fenómeno puede estudiarse con diferentes lenguajes matemáticos, que de pronto estos lenguajes matemáticos podrían ser adversos o contrarios o rivales. Ahorita más adelante vamos a hablar de la rivalidad matemática. Bueno, se dice que en esa práctica matemática existe una postura de pluralismo matemático. Entonces, un claro ejemplo de ello sería mecánica cuántica. Por ejemplo, en mecánica cuántica, la matemática que tú usas para describir a una partícula, ya sea como una onda o como, pues eso, una mera partícula, bueno, va a ser diferente. Es decir, no es la misma matemática que se utiliza para describir a las entidades cuánticas como ondas, que la misma matemática que se emplea si tú quieres describir a esas entidades cuánticas como si fueran partículas. No es la misma matemática. Y entonces a la hora en que nosotros concedemos o aceptamos que, por ejemplo, bajo la interpretación estándar de Bohr, que no hay ningún problema, a pesar de que sea una descripción contradictoria, el comportamiento tanto ondular como crepuscular de las entidades cuánticas, es contradictorio porque tanto una partícula a nivel de comportamiento de onda tiene unas propiedades que son adversas o contrarias a una partícula que se comporta justo como eso, como mera partícula. Bueno, si en la aplicación de estas dos descripciones matemáticas de la realidad cuántica, viendo las entidades cuánticas como mera onda o como mera partícula, no se cree que hay ningún problema, ahí en esa práctica matemática, al menos de mecánica cuántica, puedes decir que existe una postura de pluralismo matemático, ¿de acuerdo? Algo interesante aquí al notar es que, bueno, pues mecánica cuántica transformó, cambió muchos paradigmas, tanto en ciencia como en filosofía, que bueno, pues para algunos personajes trasnochados de YouTube, pues creen que no. En fin, no me voy a meter con eso, no quiero perder el tiempo con estos personajes. Pero bueno, a partir o a raíz de la mecánica cuántica, al menos desde su interpretación estándar, como que digamos que en filosofía de las matemáticas se hizo muy, digamos, popular
o digamos muy tentativo el que pues uno se ponga a analizar qué es esto de las posturas de pluralismo matemático y ver si el pluralismo matemático es como la mejor filosofía de las matemáticas que tú puedas dar, en el sentido de aceptar que bueno, pues existen muchas descripciones matemáticas de un mismo fenómeno, que en muchos sentidos estas descripciones matemáticas pueden ser contrarias, adversas o rivales, pero no hay problema, se pueden complementar a nivel de la explicación de las realidades de la matemática, se pueden complementar incluso para consolidar otro tipo de teorías matemáticas, juegos, todo lo que tiene que ver con caos, etcétera, se puede utilizar para eso. En próximas sesiones vamos a hablar de teoría de juegos y caos, no se preocupen, pero bueno, el pluralismo, ya vimos, todo esto que se los estoy comentando, diciendo, es el aspecto de las consecuencias a nivel de las prácticas de un pluralismo matemático, de un pluralismo matemático que se acepta, considerando ciertos ingenieros que a lo mejor, por ejemplo, trabajan en el CERN, qué sé yo. Ahora, más adelante vamos a hablar como de las consecuencias filosóficas en sí que tiene el pluralismo matemático, y que al ser un canal de filosofía, pues por eso nos vamos a concentrar más que nada en dichas consecuencias filosóficas. Les recuerdo, cualquier duda, comentario que se tenga respecto a las consideraciones que estamos exponiendo, aquí abajito está la caja de comentarios o bien está el chat en vivo, para que, bueno, pues me dejen todas sus dudas, inquietudes y demás que ustedes tengan, ¿bien? Brevemente los invito a que se suscriban al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que subimos aquí en el canal. Y pues por su parte, pues agradezco a todas aquellas personas que deciden volverse miembros del canal, porque bueno, pues es gracias a sus retribuciones económicas que el pensamiento en llamas puede seguir existiendo, y que yo pues puedo mantener esta oferta pública y gratuita de cursos de filosofía para todas aquellas personas que estén interesadas en los diversos contenidos que se publican aquí en el Pensamiento en Llamas. Entonces, un enorme agradecimiento a todos los miembros del canal, y en este tenor o en este orden de ideas, te invito, en caso de que estés en la posibilidad económica de apoyar al canal, a que lo hagas volviéndote miembro del canal, y que bueno, pues adicionalmente aproveches una serie de ventajas exclusivas que yo doy a los miembros de el canal. Bueno, pues ya, dichos estos breves comerciales, vamos a entrar de lleno con estas consecuencias filosóficas del pluralismo matemático que, pues hace unos momentos les describía o les detallaba. Bueno, primero que nada, cuando nosotros pensamos en como pluralismo matemático, en donde se acepta que no existe un único sistema matemático, en donde, bueno, tú puedas decir que ese sistema matemático contenga la verdad matemática en sí, y que ese sistema matemático sea completo, etcétera. Bueno, pues hay una serie de consideraciones filosóficas aquí muy interesantes que se siguen digamos, de asumir de pronto una postura de pluralismo matemático. Lo primero es que se presupone un cierto tipo de convencionalismo. Esto es bastante evidente, ya que recuerden ustedes que, a diferencia de un platonismo, el platonismo matemático pues va a considerar que existe algo así como una esencia universal y necesaria detrás de los números, detrás de la matemática en general, que pues no cambia según el contexto, ni según el tiempo, ni según el paso o el desarrollo de la matemática misma, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, lo contrario a ese platonismo pues sería el convencionalismo, como ya hemos explicado en otras sesiones, en donde se cree que básicamente pues la matemática es un fenómeno que depende, digamos, no tanto como de cuestiones históricas o digamos temporales, sino que depende de cómo tú construyas un sistema formal, cómo estipules qué cosas van a contar como axiomas, qué tipo de teoremas aceptes o rechaces, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, decimos que una consecuencia del pluralismo matemático es el convencionalismo, porque, bueno, pues desde una postura convencional de pluralismo matemático, no se está creyendo que la matemática sea universal y necesaria, atemporal, que vaya más allá como de los sistemas formales a partir de los cuales se va definiendo qué va a contar como un teorema según los axiomas que se tengan, etcétera, ¿de acuerdo? Ahora, también de este convencionalismo se puede seguir un cierto tipo de pragmatismo matemático. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de las posturas pluralistas es como muy común
que, bueno, pues ya tienes este convencionalismo en donde te están diciendo que la verdad de la matemática depende de cómo se vaya construyendo el sistema formal. Bueno, a partir de establecer este tipo de cosas, bueno, pues como que es bastante común que tú digas después, mira, al final del día, una vez que tú ya tienes de manera convencional construida a cierto sistema matemático, tú puedes, en este sentido, en este tenor de ideas, ver su utilidad y definir su importancia de este mismo sistema a partir de esta utilidad, de tal modo que por eso las consecuencias de pragmatismo matemático son muy comunes dentro del pluralismo matemático, es decir, que aunque esto no es necesario, dicho sea de paso, o sea, tú puedes decir, mira, existe un montón de sistemas matemáticos, pero de ahí no se sigue que ciertos sistemas matemáticos van a ser más importantes o hay que prestarles más atención porque no sirven más para las prácticas. No todos los pluralistas matemáticos suscribirían eso, algunos sí, algunos te van a decir, mira, es verdad que no existe algo así como una verdad matemática universal. Es verdad que no existe algo así como un sistema matemático que tenga la verdad de la matemática o que sea completamente completo, aunque sea esto redundante, en realidad no lo es. En fin, sino que te van a decir, no aceptamos que exista algo así como un sistema matemático en este sentido, pero sí aceptamos que existen como muchos sistemas matemáticos, pero y aquí es donde vienen como estas posturas pragmatistas que se siguen del pluralismo matemático. Pero no importando que existan muchos sistemas matemáticos, uno al final del día tiene que prestarle más atención a los sistemas matemáticos que nos sirven en nuestras prácticas. Por ejemplo, la aritmética básica, estándar, convencional que, pues qué sé yo, te enseñaron en el jardín de niños o en la primaria. Te diría un pragmatismo matemático que se sigue del pluralismo matemático, que pues le tienes que hacer caso a ese tipo como de, digamos, aritmética que tú aprendiste en la escuela, no importando que existan otros tipos de aritméticas, porque digamos que la aritmética que tú aprendiste en la escuela es la que mejor nos funciona para comprar cosas en el mercado, comprar tortillas, comprar frijoles, lo que tú gustes y mandes. ¿De acuerdo? Entonces, noten cómo se siguen estas posturas de pragmatismo matemático de precisamente lo que estamos explicando. Ahora, una consecuencia filosófica más fuerte, y ahorita vamos a ver por qué es fuerte, que yo creo que los que ya me están escuchando pueden ir, digamos, abduciendo por qué es una consecuencia filosófica fuerte lo que voy a decirles a continuación. Sería que del pluralismo matemático, o sea, de aceptar que no existe algo así como un sistema matemático que tenga la verdad matemática en sí, se sigue que la racionalidad y la objetividad matemática se vuelven convencionales. Y esto es muy, muy problemático. ¿Por qué es muy, muy problemático? Porque por un lado, piensen ustedes en el siguiente escenario. En que tú tienes un sistema matemático rival, por ejemplo, el de 2 y 2 es igual a 5. Es rival porque, digamos, está cambiando una verdad matemática que se tiene convencionalmente a nuestra aritmética que, pues de nuevo, aprendimos en la escuela tradicional, en donde tú tienes algo así como 2 y 2 es 4. Bueno, el problema de volver a la racionalidad matemática convencional es que cada matemática, cada aritmética va a tener sus propios criterios de racionalidad para decir que lo que están diciendo es objetivo, para decir que lo que están diciendo es universal, perdón, para decir que lo que están diciendo es verdadero. Y es muy problemático porque esto va a chocar directamente con una intuición, digamos, muy primaria, muy básica que tenemos sobre las matemáticas, que si decimos algo así como 2 y 2 es 4, queremos que esta verdad matemática valga para todo tiempo, para todo contexto. Y entonces el relativizar tanto el tema de la racionalidad como el tema de la objetividad matemática a una cuestión convencional de cómo está constituido el sistema matemático en el que estamos ubicando, va a chocar directamente con esta intuición que tenemos de que 2 y 2 igual a 4 tiene que ser algo universal y necesario para todo contexto. Por eso este es un tema muy muy problemático. Se los dejo sobre la mesa para que ustedes lo vayan reflexionando, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, hace unos momentos mencionábamos como uno de los problemas más fuertes que tiene el pluralismo matemático. Pero vamos a hablar ahora que de dos problemas al menos adicionales que tiene el pluralismo matemático, siendo el primero el de
la frustración o la imposibilidad que tiene el pluralismo matemático para enfrentarse a problemas de teorías rivales en matemáticas. Y ahorita vamos a definir qué es esto de una teoría rival en matemáticas. Y otro gran problema que tiene también el pluralismo matemático, así como el pluralismo lógico. De este problema ya se acordarán aquellos que le dieron continuidad y seguimiento al curso de lógica y filosofía de la lógica aquí en el canal. Otro gran problema que tiene el pluralismo matemático es el de la trivialidad. Es decir, que el pluralismo matemático nos puede llevar fácilmente al trivialismo matemático, en donde básicamente se afirme que cualquier sistema matemático vale, que cualquier cosa puede contar como una verdad matemática. Eso es muy problemático, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vuelve a la matemática completamente inútil. En próximas sesiones nos vamos a meter al tema del trivialismo matemático, pero ya de momento se los voy adelantando qué más o menos significa esto y hacia qué está apuntando. Pero bueno, vamos a ver la objeción o el problema que tiene el pluralismo matemático respecto a la rivalidad entre teorías matemáticas. Bueno, primero que nada, ¿qué es una teoría rival en matemáticas? Bueno, decimos que una teoría rival en matemáticas es adversa, digamos que tiene como un conflicto, como una batalla, como una guerrita por declararse la mejor teoría matemática en relación a la otra, cuando ocurren al menos dos situaciones. La primera, cuando digamos hay un cambio muy sustancial en axiomas, hay un cambio muy sustancial en lo que se está demostrando, o segunda condición, hay un cambio en la manera de entender el lenguaje matemático, ¿sí? En entender cosas como precisamente qué es la probabilidad. Ahorita nos vamos a meter en ese embrollo para ejemplificar justo cómo hay en realidad un caso de rivalidad matemática entre la estadística bayesiana de la estadística descriptiva, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver ese caso. Entonces, ¿cómo sería una rivalidad entre teorías matemáticas en la hipótesis o en la consideración primera, en donde hay teoremas incompatibles? Es decir, que una teoría matemática demuestra una cosa y la otra no, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, pienso demasiado en el cálculo de fluxiones de Newton, que es todo un tema muy largo, que después si quieren lo podemos abordar en otras sesiones de este curso, que me parece que sí lo vamos a hacer. Newton como tal no tiene una noción de límite, tiene una noción de como de máximos y mínimos. Sería como lo más emparentado que podríamos hacer llegar la noción de fluxión dentro del cálculo newtoniano, que básicamente eso no es exactamente nuestra noción de límite matemático, que viene de Leibniz, y en virtud de que no es la misma noción central que se tiene en ambos cálculos, el de Newton y el de Leibniz, pues se van a poder demostrar cosas diferentes. Entonces ahí tú tienes un caso de rivalidad matemática, en donde, digamos, el cálculo de Newton y el cálculo de Leibniz se están peleando a ver qué cálculo es el mejor, según lo que se esté demostrando de manera muy particular según cada sistema. Obviamente, pues ya sabemos que el mejor cálculo a nivel de teoría matemática pues es el de Leibniz, no el de Newton. Pero nada más les traigo sobre la mesa este caso para ejemplificar cómo es una rivalidad entre teorías matemáticas que se dan por tener teoremas diferentes o por estar demostrando cosas distintas a partir de nociones diferentes. Ahora, tenemos el caso de una rivalidad que se da por el modo de entender ciertos términos en el lenguaje matemático, que sería en consideración el asunto de cómo entender la probabilidad dentro de la estadística bayesiana o bien si dentro de la estadística descriptiva. Esto nada más es un ejemplo esquemático para que vean a qué me refiero. Por supuesto que hay soluciones que no podemos abordar demasiado, ya que pues el tiempo apremia, ¿verdad? Pero bueno, las probabilidades dentro de la estadística bayesiana se entienden como estados de creencia. Es decir, que cuando yo digo, mira, probablemente va a llover mañana, según la estadística bayesiana, simplemente me estoy refiriendo como a mi grado de certeza que yo tengo sobre el hecho de que pueda acontecer precisamente que llueva mañana, ¿de acuerdo? Pero según la estadística descriptiva,
las probabilidades no son en este sentido grados de certeza o grados de creencia, sino que son modos de resumir informes cuantitativos de la realidad. Entonces, cuando yo les digo cosas como, miren, es que la población mexicana creció 2% en el trimestre pasado, eso no es un estado de creencia, según la estadística descriptiva, sino que es como una especie de resumir un montón de información dispersa de manera cuantitativa para decirnos cuánto está cambiando a nivel demográfico la población mexicana, ¿no? Dentro de este ejemplo. Entonces, noten ustedes que aquí hay un caso de rivalidad matemática, que otros pueden decir que no, que en realidad es un caso de complementariedad porque no hay esta rivalidad, ya que entender de manera diferente a la probabilidad no es en sí sinónimo de un conflicto sobre la probabilidad. En fin, es todo un tema muy largo. Después en este curso vamos a hablar un poquito más de las probabilidades a nivel de problemas filosóficos. Pero bueno, aquí pueden ver un caso de cómo se da una rivalidad entre teorías matemáticas dentro de la segunda hipótesis, en donde se entiende de manera diferente un término en el lenguaje formal o un concepto matemático como el de probabilidad. ¿Por qué el pluralismo no puede resolver la rivalidad matemática? Bueno, pues es más o menos evidente. Como el pluralismo lo que nos dice es que todos los sistemas matemáticos valen, en tanto ser sistemas aislados que se definen convencionalmente, pues no pueden decirnos en términos de rivalidad quién tiene la razón. Ni en términos de manera de entender ciertos, por ejemplo, términos de lenguaje matemático como, o nociones como probabilidad, no puede decirnos qué modo de entender la probabilidad es el correcto. Entonces digamos que el pluralismo matemático es impotente o no sirve para resolver problemas entre teorías rivales de las matemáticas, y por eso algunas personas en filosofía de las matemáticas también cuestionan qué tan útil al final del día resulta ser el pluralismo matemático para resolver no solo problemas de filosofía de las matemáticas, sino problemas de la matemática en sí, en términos de rivalidades entre teorías. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado el video de la presente sesión. Ya saben, cualquier duda, comentario que se tenga, estoy aquí abajito en la caja de los comentarios. Nos vemos, hasta la próxima.